El 21 de mayo del 2014, en horas de la mañana, el 911 recibe una llamada. Del otro lado de la línea se encuentra un hombre quien dice que estaba andando en su bicicleta, decidió irse por un camino privado y encontró a una niña pequeña quien estaba cubierta en sangre y que al parecer había sido apuñalada múltiples veces. Cuando la policía llega al lugar, encuentran a la niña gravemente herida y con dificultad para respirar. Sin embargo, con todas las fuerzas que aún le quedaban, dice fuerte y claro que su nombre es Peyton Luckner, tiene 12 años y que a ella la apuñalaron su amiga Morgan y su amiga Anissa. La policía se queda asombrada porque para el estado en el que ella estaba le debería de costar muchísimo hablar. Entonces deciden llevarla de emergencia para el hospital porque ella debería de ser operada urgentemente, mientras que otro grupo de policías va a la casa de su madre para avisarle sobre el estado de su hija. Llegan a la casa de Peyton, le dicen que su hija había sido herida de una manera muy fea. La madre obviamente entra en shock, pero la logran llevar a tiempo para que pueda ver a su hija antes de que entre a la operación, porque es muy probable de que ella no la resista y pierda la vida. Luego de la operación de Peyton, el doctor le comenta a su madre de que ella tenía 19 puñaladas entre los brazos, las piernas, el pecho, y que había una puñalada que estaba a una hebra de cabello de haberle llegado al corazón. Por un milagro, Peyton sobrevive a esta operación y entonces la policía empieza a buscar a estas amigas que ella mencionó, a Morgan y a Anissa. Se dirigen a la casa de Morgan y le comentan a su madre de que una de las niñas había sido herida. Ella está súper preocupada porque ella en sí no sabe quién de las niñas estuvo herida y le comenta de que las 3 niñas se habían quedado a dormir en su casa porque era el cumpleaños de una de ellas y que decidieron que iban a ir a jugar a un parque. Sin embargo, a Peyton la encontraron en un lugar mucho más lejos que el parque donde supuestamente ellas iban a estar jugando. Toda la búsqueda que se hizo de estas niñas fue el mismo día en que esto pasó. Lo anunciaron por redes sociales, por las noticias y finalmente un policía que estaba en la carretera que daba a un bosque ve a 2 niñas salir del bosque y las identifica como a Morgan y a Anissa. Entonces él las toma en custodia y las lleva a una estación de policía. Una vez llegado a la estación de policía, ponen en cuartos diferentes a Morgan y a Anissa. El detective empieza con el interrogatorio de Anissa y él solo entra a la sala y ella le pregunta: oye, ¿tú sabes cuánto yo caminé? Porque yo no soy una persona que le gusta hacer mucho ejercicio, entonces yo quisiera saber cuánto yo caminé. Es ahí donde el detective se da cuenta de que está hablando con una niña que todavía al parecer piensa y actúa como una niña a pesar de los hechos. Entonces empieza a entablar un poco conversación con Anissa y le empieza a preguntar que qué pasó, por qué le hicieron eso a su amiga, y ella empieza a contar de que unos meses antes ella y su amiga Morgan estaban viendo un sitio web de creepypastas y es en ese lugar donde se encuentran con una publicación donde alguien describe haber tenido una experiencia con Slenderman, que ahí habían fotos con el día, la fecha y la hora. Había una biblioteca donde al parecer esas fotos estaban guardadas y que comprobaba que Slenderman era real. Entonces, luego de haber leído eso, ellas iban en su bus escolar y dice de que Morgan vio a lo lejos esta figura de Slenderman que era alta, sin rostro y con largas manos, y que ella sabía que la estaba viendo fijamente a ella. Según lo que ellos habían leído, a Slenderman le gustan los niños y si Slenderman te ve es porque él va a ir por tu vida. Y la única manera de que tú puedas estar a salvo era matando a alguien para ponerte a salvo a ti y a tu familia, y de esa manera te convertirías en un seguidor de Slenderman, como haciéndole ese sacrificio a Slenderman. Obviamente la policía se queda
pensando todo lo que esta niña le está contando y le empieza a preguntar de que cómo lo planearon. Anissa dice de que Morgan y ella ocupaban palabras claves para planear el asesinato y de que Peyton no se diera cuenta porque ellas eran 3 amigas que pasaban juntas. Entonces decidieron que lo iban a hacer esa noche en su cumpleaños mientras Peyton dormía. Pero al parecer no lo pudieron hacer y decidieron hacerlo el día siguiente. Dijeron que iban a ir a un parque. En estos parques habían de estos servicios públicos y que la iban a sentar adentro del inodoro y ahí era donde le iban a quitar la vida. Por si ella se desangraba mucho, toda esa sangre se iba a ir por el drenaje del inodoro y así no iba a haber mucha sangre regada. Anissa cuenta de que ella no quería apuñalar a Peyton, entonces se puso de acuerdo con Morgan para que fuera ella quien la apuñalara, pero Anissa iba a ser quien sosteniera a Peyton para que ella no se moviera y se dejara apuñalar. Ahora, con el interrogamiento de Morgan, se puede ver que Morgan está como que muy tranquila. Ella se encontraba cantando y bailando en la sala de interrogación y cuando el detective entra, él le dice: Peyton está viva. Así de la nada. Y el policía le responde que él no sabe, que estaba en el hospital, y ella se queda como que pensando porque para ese entonces a ellas no les habían dicho el por qué ellas estaban en ese lugar. Cuando le dice sí, se encuentra en urgencias, entonces ella ya sabe de que encontraron a Peyton. Entonces le empiezan a hacer las mismas preguntas que Anissa, qué pasó, cómo lo hicieron, y ella culpa de todo a Anissa. De que Anissa fue la quien lo planeó, quien tuvo la idea, quien le contó de Slenderman. Sin embargo, a ella no se notaba arrepentida. Ella contaba todo lo que había pasado con una emoción muy grande, como que se estaba orgullosa de todo lo que había hecho. Ella decía muchas veces, y hacía hasta los mates: yo la apuñalé, la apuñalé, la apuñalé, la apuñalé. Y el detective nada más se quedaba viéndola callado, analizando su comportamiento. Y es así de que después de que los 2 interrogatorios ya están finalizados, obviamente son declaradas culpables y Morgan se declara, o la declaran mejor dicho, como la persona que lo planeó todo, quien tenía más maldad y quien manipuló a Anissa para cometer este crimen.